ahora sí, el reportero culto. ¿Cómo estás, amigo? Bienvenido. Mi querido Lalo, muy contento de saludarte a ti y a todos tus escuchas, que son unos completos iluminados. Y el día de hoy vamos a hablar de algo que, sin duda alguna, va a iluminar a todas las personas que quieran ser aprendiz de aprendices, mi querido Lalo. Ok, porque viene un tema bien interesante de un personaje que, pues, yo de pronto lo descubrí, Jacobo Greenberg. Digo, no porque yo sea único, ¿no? Pero lo descubrí en mi vida, quiero decir. Me di cuenta que era un tipo muy interesante, que había desaparecido de pronto, de la nada, que nadie podía explicar de dónde estaba. Entiendo que, pues, al menos en México, la neta es que pues se puede desaparecer gente muy fácil, digo, o sea, ¿no? Lo sabemos, ¿no? Entonces, de pronto pensé que podía ser como de esos casos de los 43 o de los no sé qué y que algo así, pero no, resulta que es algo misterioso y de pronto ya no sabemos dónde quedó, qué pasó con él, en fin, pero cuéntanos tú más, ilústranos de qué se trata todo esto. Mi querido Lalo Ruiz, mis queridos amigos de EXA, les saluda a su buen amigo el reportero oculto y el día de hoy les voy a hablar de Jacobo Greenberg. El psicofilosófico científico que pues obviamente, como lo hemos mencionado, desapareció de la faz de la Tierra y en circunstancias muy misteriosas cuando estaba a punto de concluir un increíble hallazgo sobre la mente humana. Jacobo Greenberg fue un científico, o es un científico, es una forma en la frase que no puedo decir si todavía existe o no. Él descubrió algo muy importante, que es la teoría de la sintergia, que es nada más y nada menos la energía junto con la síntesis, ¿no? Que hace como al ser humano estar unido a todo, mi querido Lalo. Y es que Jacobo Greenberg fue un científico que se juntó con muchísimos chamanes durante muchísimo tiempo y se encontró nada más y nada menos en los periódicos de aquella época con un nombre muy recurrente en los periódicos, mi querido Lalo. El nombre que se encontraba en los periódicos, de lo cual hablaba acerca de una conciencia impresionante, era de una chamana de nombre Bárbara Guerrero, mi querido Lalo. Era mejor conocida como Pachita, y esta chamana que supuestamente curaba pacientes de forma milagrosa. Al inicio Jacobo Greenberg era por supuesto muy escéptico, como científico por supuesto no creía que esto era posible, ya que Pachita nada más y nada menos curaba a las personas sin ningún conocimiento de medicina, sin ningún conocimiento de nada. Simplemente lo hacía con el poder de la mente y con algo que nadie podía describir. Ella simplemente, digamos que levantaba la mano hacia el cielo, algún paciente llegaba con ella y entonces le decía, oye Pachita, tengo un dolor en el corazón, tengo un soplo en el corazón y me acaban de dar 3 meses para que me muera. Entonces Pachita simplemente se acercaba a él, lo acostaba en una cama, le tocaba el corazón y con la otra mano, digamos, con la mano izquierda le tocaba el corazón, con la mano derecha lo levantaba hacia el cielo y aparecía un corazón ahí, completamente nuevo, de la nada, como de un portento ahí extraño. Y entonces ella, con otro cuchillo, con la mano izquierda, le cortaba la caja torácica, le sacaba el corazón y le metía con la mano derecha el corazón que acababa de aparecer. Esto verdaderamente era una locura y obviamente chorreaba la sangre, las personas lloraban de dolor, pero después ella simplemente ponía las manos encima de estas personas y no aparecía ninguna herida, mi querido Lalo. Pues entonces, yo vi por ahí eso de lo que hablas. Digo, yo la verdad es que no sé qué tan real sea todo esto. Yo ya sabes que contigo siempre seré escéptico, entonces sobre todo por todas las investigaciones que tienes, ¿no? Pero al final, en este caso, Jacobo Greenberg, sí es un tema, búsquenlo, el doctor Greenberg. Tiene entrevistas muy interesantes donde habla precisamente de la meditación, de todos estos temas. Y Pachita, además, o esta curandera, también es mencionada en una película que habla precisamente de Jacobo Greenberg, El secreto del doctor Greenberg. Y ahí es donde hablan de esta Pachita. Lo que pasa es que Jacobo Greenberg no pudo haber descubierto las cosas que descubrió sin Pachita. Ellos trabajaron en conjunto. Entonces, cuando Jacobo Greenberg se entera de que Bárbara Guerrero está haciendo este tipo de cosas, hace una maleta como más o menos como para 3 días, mete ropa en una maleta y se traslada hacia el lugar en donde vive Pachita. Se va en camiones y llega hasta la sierra donde ella está. Se decide por irla a conocer y entonces está como muy convencido de que se trata de un fraude.
está convencido de que se trata de prestidigitación, está convencido de que esto es un problema de alguien que está defraudando a las personas y se está volviendo famosa por vender humo, ¿no? Como que quería suplir ahí a sustituir a María Sabina, la diosa, a lo mejor la sacerdotisa de los hongos, pero claro, este tema además estaba muy, no sé, de pronto muy oculto. No estaba tan oculto porque ya muchos periódicos y muchísimas personas famosas como por ejemplo Alejandro Jodorowsky y otras tantas se operaron con ella misma. Entonces sí había como dentro de la urbe pues de las personas en los periódicos y demás esta plática, este chismecito de que existía Pachita. Entonces él va a la casa de Pachita y una vez antes de entrar a la casa y tocar la puerta, se escucha por la ventana una voz gruesa diciendo: Jacobo, apúrate, te estaba esperando. Era la voz de Pachita invitando a Jacobo a pasar a su casa. Entonces obviamente a Jacobo esto se le hace súper raro. Esta historia él la escribió en un diario que dejó escrito, obviamente una vez que desapareció lo encontraron y podemos tener acceso a estas historias. Entonces Jacobo entra a la casa de Pachita y se sorprende de que lo que ve no son fraudes, sino que en realidad es cierto y es una persona que logra hacer cosas médicas sin ningún tipo de conocimiento médico ni tampoco herramientas. Claro. Obviamente logra curar, trasplantar órganos, operar corazones, utilizando simplemente las manos y un cuchillo de campo. Y obviamente, como lo dije hace rato, también cerrar heridas. Esto hace atestiguar algo extraordinario y dice así tal cual, Jacobo Greenberg en sus palabras textuales, dice: Pachita logra extraer órganos enfermos, materializarlos en sus manos, órganos sanos, y los coloca en sus cuerpos de una manera impresionante, a lo cual queda completamente impactado. Él iba de viaje con Pachita solo 3 días. Se terminó quedando 3 años estudiando lo que estaba pasando. Obviamente para poder sustentar científicamente todo lo que estaba sucediendo, y dedica a estudiar su mente junto con Pachita y a tratar de unir a la ciencia junto con lo que estaba viendo, y obviamente de esta forma va viendo como su método y cómo son, pues obviamente las técnicas que utiliza Pachita, y una de ellas, la más clara, era la meditación, ¿no? O sea, Pachita antes de cualquier cosa hacía una especie de meditación en la cual pues se apoderaba por ahí de un tlatoani azteca, y bueno, empezaba a decir algunas cosas, pero él lo veía de una forma mucho más científica. Entonces ponía muchísima atención a Pachita y decía, bueno, aquí lo principal es que la señora está respirando de cierta forma, está alterando su ritmo cardíaco después de la respiración y está haciendo cierto tipo de cosas para poder cambiar su realidad. Y es entonces cuando él llega a la conclusión de que con estas investigaciones con Pachita que hace, dice lo siguiente: creemos que nuestra mente participa en la creación del mundo y percibimos algo que ha sido ya demostrado obviamente en estos momentos, en pleno 2023, por la ciencia cuántica, que es nada más y nada menos algo que se llama el experimento de la doble rendija, ¿no? Que es donde una subpartícula se comportan de maneras distintas dependiendo de si son observadas o no. Obviamente esto puede ser que es muy famoso esta frase, ¿no? De el gato está vivo o está muerto, depende si lo estás viendo o no, ¿no? Entonces esto depende mucho del observador y obviamente, bueno, pues Jacobo Greenberg empieza a trabajar con esta curandera que logra hacer creer todo lo que ella percibe desde su mente, esta percepción que ella tiene en su mente, la logra hacer realidad. Y entonces es a través de la mente, con base en todas estas teorías, él llega a la conclusión de que existe algo, que es su teoría más ambiciosa, que es la llamada teoría sintérgica, es la que platicábamos hace rato, que se me había ido de una forma absurda el nombre, en la cual sugiere que existe un campo informacional, algo así como si estuviéramos todos conectados cerebralmente. Claro. Y todas esas informaciones estuvieran conectadas entre nosotros, y él le llamó la latiz. Fíjate que es algo muy extraño porque los budistas y los hindúes y estas personas le llaman también el famoso nirvana, ¿no? Okay. Es este campo etéreo ahí que está por ahí, que está conectado entre sí. Y entonces todo lo abarca y envuelve todo lo que contiene la información existente de todas las cosas. Cómo funcionan los seres humanos, cómo funciona el agua,
cómo funciona absolutamente todo. O sea, como dicen, Y todo está obviamente, conectado, como acabas de decir, al final de cuentas no es, o sea, esto es una cuestión celular y también pues la Tierra, todo tiene que ver al final de cuentas en esto de lo que habla Greenberg, y creo que es un tema bien raro el hecho de que haya desaparecido y el hecho de que pareciera que alguien, ¿no? De pronto no le interesaría o no fuera importante que él nos diera a conocer toda esta información y tal vez por eso desaparece. fíjate que es un tema que te lo voy a decir en este justo momento. Él descubre que el cerebro realmente interactúa con el campo, con este campo de la latiz, de una forma como si fueran antenas que envía y recibe información. Lo decodifica y de esa operación resulta la realidad tal cual y como la conocemos. Los objetos y las formas, los colores, las texturas y todo lo que ves literalmente es una percepción. Y una de las más grandes frases que Jacobo dice en una de las entrevistas de las tantas que le hicieron, una que le hicieron en Barcelona, dice: todo en la vida es percepción. Si tú tienes la percepción errónea, vas a crear la realidad errónea. Claro. Si tú tienes la percepción correcta, vas a crear la percepción correcta, la realidad correcta, pero todo es percepción. Entonces, el resultado final de una interacción de nuestro cerebro con la información de la latiz hace, obviamente, que creamos esta realidad. Haz de cuenta que, lo voy a explicar de una forma más todos somos sencilla. co-creadores de esta realidad, nada más que no estamos conscientes de la capacidad que tenemos y no creemos en realidad que estemos recreando nuestro propio mundo, ¿no? Nuestro propio día a día. Digamos que conscientemente no nos queremos hacer responsables de que nosotros estamos creando en conjunto. Es como, digamos, cuando juegas las traes o juegas un juego como Policías y Ladrones. Durante que el juego está corriendo, todos están de acuerdo de que unos son policías y los otros son ladrones, pero nadie es nadie en realidad. Pero en ese momento del juego, sí todos están jugando su rol, ¿me explico? Entonces, de esa misma manera funciona, y en este momento todos creemos que hay un ser superior y un Dios, cuando en realidad, según lo que decía Jacobo Greenberg, es que nosotros estamos haciendo realmente la realidad y nosotros estamos creando este mundo, y estamos poniéndonos de acuerdo de que la mesa es una mesa, que el carro es un carro y que los colores son de ciertos colores. Es como una conciencia colectiva en la que... Sí. Exactamente. Es una conciencia colectiva en la que todos estamos de acuerdo, y la verdad es que es una cosa tremenda. Obviamente esta interacción de la red informacional de la latiz es una cosa muy complicada de explicar. Sin embargo, Jacobo Greenberg pues trataba de explicarlo de la manera en la que vio que Pachita y otros sucesos fantásticos lograban hacer grandes milagros a lo largo de la historia, como por ejemplo los milagros que hizo Jesucristo, la iluminación de Buda y muchas otras cosas que siguen pasando en la historia, como algunos milagros. De repente podríamos mencionar algunos nombres por allí, en México, ¿no? Si es que por ahí tenemos algún santito que ha hecho algunos milagros. Es muy posible, según en las palabras de Jacobo Greenberg, que la gente esté deseosa de que este milagro se cumpla, y eso es lo que hace que la realidad haga que este milagro suceda. O sea, nuestra mente impacta la realidad, sí o sí. Por supuesto. Y sí, entre más conscientes seamos de todo esto, porque creo que habrá que llegar a una conclusión, al menos en este momento. Nuestra mente impacta la realidad, es capaz de hacer cualquier cosa. Cada vez que pensamos que estamos mal estaremos. Cada vez que nos damos cuenta que nos falta dinero, nos va a faltar dinero. Prácticamente esto sería una forma sencilla de entender esto. Sin embargo, también hay cosas más complejas como vaya, como bien dices, las convenciones, el cielo, la calle, todo lo que vemos todos los días. Es un debraye total, y creo que nos hace falta un viaje astral, o a lo mejor ya por ahí vi que agarraron a un chamán peruano con la ayahuasca. O sea, hay quienes se utilizan sustancias para poder lograr también tener este tipo de percepción de la realidad. Sí, fíjate que se ha comprobado que este tipo de cosas se hizo en la Universidad de Colorado en Estados Unidos. Un estudio en el cual colocaron a 20 personas a estar interactuando entre sí, y de repente estas personas fueron separadas. A una le dispararon el flash y a la otra le dijeron que siguiera pensando en la otra persona, en la interacción que había tenido. Les colocaron algunos electrodos en la cabeza y esta persona registró el flash como si lo hubiera visto, pero estaba en otro cuarto. Esto demostró que esta información que está en la latice, que se conecta entre cerebro y cerebro, es completamente real.
Curiosamente, ya que queremos hablar también acerca de cómo desapareció Jacobo Greenberg, bueno, pues él estaba en la cumbre de su trabajo y estaba siendo uno de los científicos más pues reconocidos de la época, porque estaba ya descubriendo de alguna manera la comunicación telepática, ¿no? Y otras teorías que quedaron también inconclusas. Y el científico Jacobo Greenberg, el 8 de diciembre de 1994, cuando tenía 47 años, pues sin explicación alguna y sin rastro ni circunstancias, desapareció de una forma súper misteriosa. Y como bien lo dijiste al principio, desapareció de la faz de la Tierra y todo el mundo se sacó de onda, pero la única que no se sacó de onda fue su pareja, de nombre Teresa Mendoza. Y entonces hay como varias líneas de investigación, porque una dice que Teresa Mendoza era una celosa recalcitrante, y entonces como no le gustaba que él se fuera a hacer investigaciones, posiblemente ella lo desapareció a él. La otra, que es mucho más fuerte, es que bueno, pues obviamente cuando se desaparece en México, como estamos acostumbrados, se tardan hasta mayo, desaparece en diciembre y se tardan hasta mayo para que las autoridades mexicanas empiecen a buscarlo. Entonces le ponen al comandante Clemente Padilla a buscar este caso, y entonces empieza a darse cuenta que Jacobo Greenberg había estado volando a Estados Unidos, a Colorado. Ya ves que te había mencionado la Universidad de Colorado, ¿cierto? Sí. Entonces se van a Estados Unidos, y este agente empieza a trabajar con agentes estadounidenses y se da cuenta que los agentes estadounidenses le empiezan a cerrar la puerta para no poder pasar a hacer sus investigaciones correctas. En una de esas encuentra una mujer que le dice y le testifica, le dice: ¿sabes qué? Tal día yo vi como unos agentes estadounidenses subieron a Jacobo Greenberg a un automóvil blanco, le pegaron y se lo llevaron. Sí, los hombres de negro. Ay, sí, no, seguramente Men in Pues Black. no sabemos si son los hombres de negro en realidad o simplemente son agentes de la CIA, porque después se descubrió, gracias a este hombre Padilla, el comandante, que la CIA estaba deteniendo la investigación que pues la Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana estaba tratando de hacer en dicho país, y un papel firmado por la CIA invitó a México a retirar a Padilla de la investigación y a retirar la investigación de Estados Unidos. Cámara. Entonces es muy interesante cómo sucedió esto. Vámonos. Todo esto sucedió por Colorado, y obviamente nadie pudo resolver esta duda y se quedó sin rastro, y a la fecha pues nadie sabe qué pasó Nadie con Jacobo sabe, Greenberg. nadie Pero supo. lo que sí sabemos es que hay un papel firmado por la CIA que dice que por favor dejen de investigar en esa zona y a esas personas. Ahí está el dato, la verdad. Es muy terrible, y corrieron al señor Padilla y lo dejaron sin trabajo. Oye, Entonces, yo creo que tenemos que despedirnos, obviamente, porque se nos acaba el tiempo, amigo, pero de entrada quiero agradecerte por toda esta información. Creo que la invitación para quien nos escucha es meterte al Google en este momento, porque antes, o sea, digamos, todavía te puedo hablar de los 90s, la gente escuchaba la información en la radio y te quedabas con ese dato, te quedabas con esa información, posiblemente no hacías un research, no lo investigabas, a lo mejor hasta te quedabas con una falsa idea, ¿no? Entonces, sí, claro, los invito a que busquen en este momento Jacobo Greenberg en internet, que se enteren del caso, que sepan de qué se trata, y yo ahorita me voy a chutar todo el texto que ya encontré de la Latiz, que también son temas interesantes y que en una de esas podemos descubrir cosas nuevas de nuestra mente que pudiéramos lograr. Ojalá, sería interesante para que no nada más vivamos, no nada más nacer, reproducirse y morir, sino encontrar algo más, hermano. De eso se trata, creo. Definitivamente, y sobre todo preguntarle a las personas qué piensan acerca de las teorías de Jacobo Greenberg, si creen que sea posible materializar las cosas y modificar nuestra realidad utilizando nuestra mente, ¿no? Muy bien, te mando un fuerte abrazo hasta Canadá, como siempre, reportero oculto. Recuerden seguir al Reportero Oculto. Exacto. El Reportero Oculto en Instagram y en Facebook. Es correcto. También. Ahí ahorita de todas maneras lo ponemos también en las redes para que la banda vaya directo a platicar contigo y a ver todo lo que posteas, todas las investigaciones que subes constantemente. Te mando un fuerte abrazo, que todo siga increíble. Un abrazo, nosotros Lalo. seguimos en XFM con la música. Buen tema, regresamos de Bolón Ping Pong.